Bueno, estamos esperando, ya Gustavo está listo y el maestro Saint Germain también para esta canalización en vivo, para recibir los nuevos mensajes. Hola Noemí, hola. Hola a todas y a todos. Bueno, ya saben que hoy va a hablar el maestro Saint Germain porque tiene cosas para decirnos. Gus ya está listo. Vamos a esperar unos minutos más. Espero que tengamos buena recepción de internet porque hoy a la tarde estuvo medio cortándose. Buenas tardes, lleno de amor y de luz para ustedes también. Bueno, maestro Saint Germain, cuando estés listo, porque tenemos solo 1 hora porque después se corta. Tenemos unos vecinos un poco ruidosos hoy. Hoy no es día de preguntas y respuestas, recuerden, hoy es día de canalización grupal. Si después quieren hacer alguna pregunta al maestro Saint Germain, van a poder en algún momento que él deje de hablar. Bueno, estamos listos. Hola, hola a todas y a todos. Ya estamos. Yo soy todo lo que yo soy. Su bien amado Saint Germain. El motivo principal y de mi presencia en este momento y a través de este ser simplemente se remite a que hoy hablé de hablarles y precisamente de ciertas y otras cosas sumamente puntuales. Déjenme decirles que para nada, precisamente, el motivo de mi presencia habrá de ser simplemente dirigida dentro del tema en que hablemos y habré de transmitirles precisamente sobre esa supuesta energía creada en su momento. Desde mi sentir, ya tal vez más le diría, es algo ya totalmente viejo y para nada y mucho menos es ya la necesidad de estar pendientes de esa misma energía. No merece precisamente, esa es la palabra, no merece el que la misma y precisa energía que cada uno posee deba de estar ya en estas instancias, el depositarla precisamente al prestarle la misma atención. Mi presencia simplemente, como le estaba mencionando, se remite a que habré de hablarles precisamente de la misma energía que en estos momentos está en esta misma
estrella celeste o mismo planeta como ustedes la definen. Habré de hablarles de esa misma energía que proviene, como bien menciona su nombre, del gran sol central, y que a través de su misma irradiación manda precisamente esa energía con conocimientos, y que ustedes en estos momentos es recibida a través de lo que ustedes hoy conocen a través de esa estrella como sol. Es muy sutil. Por eso, y precisamente en estas instancias, simplemente les pido que se busquen un lugar en el cual se sientan cómodos, respiren, sientan precisamente todo lo que en estos momentos los está rodeando. Recuerden siempre, no tienen por qué ponerle a esa misma energía un color, como muchos suelen denominarla. La energía, si lo sienten, déjenme decir que pueden hacerlo. Está bien, pero en realidad la energía no posee color. Lo principal y en estos momentos es que a través de esta misma energía, muchos de ustedes, y en estos últimos momentos, muchos han sentido muchas sensaciones distintas. Déjenme decirles que han sentido sensaciones de hasta discordia, el que se han encontrado o se han sentido un tanto alterados dentro de su mismo núcleo, dentro de lo que es denominado como la misma familia, el simple intercambio de las mismas palabras, las constantes diferencias, como bien es denominado por los humanos esos mismos altos y bajos. Por un lado deben de entender y comprender de que no se trata de que esas simples situaciones sean comprendidas como algo cotidiano, como esas simples discusiones o peleas familiares, nada de eso. Por eso deben de entender y comprender estos mismos procesos, y por los cuales en ciertas instancias han sentido o han atravesado. Déjenme decirles que no habrán de ser las únicas. Habrán de ir sucediéndose y en su mismo momento. Pero todas estas acciones, precisamente, todo este simple desenvolvimiento, simplemente forma parte de esa misma energía y a la cual estoy haciendo mención. El mismo proceso comienza desde el mismo momento, y esto sí deben de recordarlo. Desde el mismo momento en que la Tierra elevó la vibración, muchas han sido precisamente las mismas situaciones, los mismos acontecimientos. La Tierra simplemente eligió precisamente subir su vibración, y hubo muchos humanos que eligieron también acompañar desde ese primer momento, el acompañar ese proceso, es decir, el no dejarla sola. Como también hubo humanos que para nada eligieron acompañar esa elevación, y por el contrario, precisamente, eligieron quedarse en algo viejo y que está bien, nada más que dentro de esa estructura y en la cual esos humanos se quedaron, simplemente desde su mismo lado en estos momentos, siempre pretendieron una simple, yo les diría hasta una simple acción o una simple misión, precisamente. El de retener la evolución de la misma Tierra, el de retener precisamente la evolución del mismo humano, es decir, simplemente la acción de impedir, con un solo y único propósito, el que simplemente su energía
prevaleciese. Impedir que esa evolución se manifestara a través de sus acciones para simplemente retener. Esa es la palabra. Desde el mismo momento en que todo comenzó, ese humano que eligió elevar su vibración comenzó una marcha. Junto a sus mismos pasos emprendió esa simple marcha y no importa, no se trata de lo que ustedes conocen o denominan por marcha. Simplemente eligió elegir precisamente el emprender esa marcha sobre ese sendero. Su sendero, no tienen por qué tampoco imaginar cuál. Es un sendero interior, yo lo llamo sendero interior. El de simplemente caminar con el corazón y no con la mente. Cuando eligió elevar esa misma vibración, ese mismo ser, transitó por distintas secuencias y distintas situaciones, pues sabía y comprendía de que algo nuevo y a su momento habría de depararle. Fueron muchas instancias. Cuando definitivamente la Tierra llegó hasta su punto de elevación o de ascensión, esa es la palabra. Y déjenme decirles que no habrá ser el único, pero en estas instancias y dentro de estos momentos se encuentra en un punto alto, diríamos. Vamos a llamarle de esa misma manera. Cuando ese humano, ese nuevo humano, se encontró dentro de esa misma altura de la vibración, las definiciones que se encontró dentro de lo que es denominado, hasta podríamos decirle como la misma cima de la montaña. Y esta misma energía que hoy se encuentra presente e instalada es una energía nueva. Simplemente vayan sintiendo lo que les estoy mencionando. A partir de este momento, y hace ya, esta es más, les diría, hace ya un tiempo, ese mismo y nuevo humano, al cual muchas veces se ha hecho mención como la evolución del mismo y nuevo ser humano, está comenzando a descender. Esa es la palabra. Pero no es para que se asusten y tampoco y mucho menos para que sientan o crean de que están retrocediendo. No, no es así. La acción simplemente se remite a que ese mismo nuevo ser humano ahora se encuentra en un proceso de descenso dentro de esa misma montaña. Una montaña que simplemente es consciente de esa sabiduría. Y es lógico. Ahora simplemente son instancias en las cuales es normal que sientan hasta, es más, les diría, hasta un cierto desconcierto. Y en ciertos momentos. Desconciertos hacia no saber qué es lo que habrá de depararles, o qué es lo que habrá de ocurrir, o qué es lo que habrá de manifestarse a su mismo alrededor como a nivel global, vamos a llamarle de esa forma. Pero lo importante, para nada se trata de que deban de estar pendientes de eso. Simplemente lo que en estos momentos esa misma y nueva energía de la cual se ha hecho mención y en sus momentos una energía completamente distinta y con una conciencia, hasta es más, le diría yo, mucho más elevada. Una energía que simplemente hasta es más proviene de lo que es denominado como el mismo el gran sol central. Comienza a acompañar el proceso del humano, de ese mismo y nuevo humano, en sus acciones, en su desenvolvimiento y en su mismo sentir también. Por eso lo importante y dentro de estas mismas instancias lo fundamental y lo principal, no se trata de que deban de estar constantemente preocupados
por lo que eso habrá de ocurrir una vez que estas supuestas estructuras o supuestas energías creadas en su momento ya dejen precisamente de cumplir esa misma función o esa simple histeria colectiva, le diría yo. Es que a lo que me estoy definiendo es cuando ya simplemente pase a ser algo totalmente obsoleto y que en realidad está en instancias totalmente obsoletas en este momento. Ese mismo innubo humano al cual me estoy haciendo referencia en estos momentos. Por eso, lo principal es que ya no son instancias en las cuales deban de estar constantemente preocupados, ni mucho menos el sentir miedo. Son instancias en las que precisamente en estos momentos y al encontrarse dentro de ese mismo descenso y de la misma montaña de conciencia, y al encontrarse frente a lo nuevo, lo desconocido o como sientan ustedes de llamarle, simplemente son instancias en las que ustedes solo deben de estar y simplemente aferrados siempre a un solo sentir, a su corazón. Y en ese corazón que ustedes poseen, hay ciertas herramientas, ciertos conocimientos que no provienen de la mente. Por eso lo principal es que más allá de que ustedes, esa es la palabra, más allá de que normalmente desarrollen ciertas acciones y dentro de las mismas estructuras, porque se encuentran comprendidos dentro de lo que es denominado como la misma sociedad, está bien, es correcto. Son humanos. Si se corta, no es problema Pero nuestro. Lo principal es que más allá de que, a lo que me estoy refiriendo es que más allá de que ustedes, amén de desarrollar sus acciones, de lo que os es denominado como sus trabajos en esas estructuras, son instancias en las que simplemente deben de estar muy presentes y aferrados a su corazón, pues en estas instancias están descendiendo de esa montaña y están encontrándose frente a lo nuevo. Lo nuevo es normal, es desconocido, no saben y tampoco tienen el por qué saberlo. Simplemente son momentos en los cuales deben de simplemente permitirse sentir para dar lugar a recibir y todo lo nuevo, que simplemente habrá de ser acompañado en estas instancias y por esta misma y nueva energía y proveniente de lo que es del gran sol central. Sus acciones a través de esa energía y de su desenvolvimiento habrá de ser, hasta es más, le diría yo, magnificente. Habrán de hasta ustedes mismos llegado los momentos hasta de asombrarse de lo que son capaces de desarrollar, de manifestar, pues todo está comprendido a su mismo alrededor, de cada uno precisamente. Eso es lo fundamental, por eso es que para nada tienen el por qué estar o el sentir miedo. Son momentos en los cuales simplemente ustedes deben de permitirse, hasta es más, les diría yo, permitirse dejar el que ustedes mismos se permitan fluir, pues esta misma energía es más fuerte y también deben de recordarlo. Esta energía posee una frecuencia muy alta. Y al ser una frecuencia muy alta, simplemente ustedes deben de permitirse sentirla, recibirla. Es decir, dentro de la definición, aquel que no se permita, y dentro de la definición en sí, dejarse llevar por esa misma energía, dejar fluir a través de esa misma energía,
las acciones que habrán de acontecer diferente a ese mismo ser habrán de ser un tanto distintas. Sepan comprender. Este es un tema donde tenés que explicar bien, porque al negarse a recibir lo nuevo, ¿no? Se arma como un cortocircuito en el cuerpo. Así es. Y en las emociones. Entonces es como una pelea interna, ¿no? que están teniendo los humanos. Así es, precisamente. Por eso que esta misma energía es sumamente inteligente. Entonces, al ser una energía sumamente inteligente, simplemente habrá de brindar todo lo que ese mismo y nuevo ser humano quiera para sí mismo, para su más y alto y entero bienestar, y lo que ese simple humano también desee, también esa misma energía se lo va a facilitar. Pues simplemente todo se remite a conciencia. Si ese humano elige vibrar en una energía distinta y con una conciencia totalmente distinta, esa misma energía habrá de facilitarles esas herramientas para que continúe simplemente en esa misma frecuencia. Y este mismo y nuevo ser humano que se permita elegir vibrar en esa misma y nueva energía y con esa misma y nueva conciencia del ser, esta misma energía también habrá de facilitárselo. Eso simplemente dará lugar a una simple acción. Por eso es que, bien como les estaba mencionando, no hay una necesidad por el cual deban de asustarse. Simplemente la única acción que habrá de manifestarse es el marcar aún mucho más, esa es la palabra, esos simples distanciamientos. Los distanciamientos o la división totalmente de esa misma humanidad. División que también en su momento había comenzado hace muchísimo tiempo. Y nada más que en estos momentos y con esa misma nueva energía se está acentuando aún más. Entonces, todo aquel que no elija evolucionar y elija simplemente vibrar en lo viejo, está bien, es que aún no es su momento. Y esa misma energía habrá de brindarles esas herramientas para que continúe desarrollando esas acciones. Y aquel que elija evolucionar esta misma energía simplemente habrá de facilitarles esas herramientas. Por eso que esta misma energía, al fluir tan velozmente, como bien les estaba diciendo, son momentos de permitirse dejarse llevar por esa misma energía y no intentar mucho menos comprenderla o el analizarla o el pretender ir más rápido que ella. Jamás, jamás. No hay la necesidad y por el cual deban de alcanzar. Solo deben de entrar en ese mismo caudal, esa es la palabra. Entrar en ese mismo caudal, en esa misma corriente. Y dejarse simplemente, como bien es la palabra en sí, dejarse llevar por esa misma energía. Y esos mismos seres, precisamente, ese mismo y nuevo humano, al permitirse dejarse llevar por esa misma energía, al fluir en compañía de esa misma energía y dentro de esa misma vibración, todo lo que habrá de acontecer y habrá de serle brindado a ese mismo y nuevo humano, habrá de ser hasta, es más, les diría, sumamente placentero. Todo habrá de ser mucho más rápido en todo lo que se os proponga, precisamente, desarrollar. Pero siempre habrá de estar atento. Eso es lo fundamental. Atento y simplemente hacia sí mismo. Constantemente atento hacia sí mismo. Por eso que esta misma energía es inteligente. Eso es lo fundamental. Y ciertas energías habrán de continuar en esa misma acción, en su misma y constante búsqueda
Y esa misma energía a la que estoy haciendo mención simplemente habrá de facilitarles. Pues aún dentro de la definición en sí es que no se encuentran preparados para encontrarse en estos momentos y desde ese mismo lado. Son aprendizajes, esa es la palabra. Por eso que esta misma energía, como mencionaba, no se trata de que tengan que analizarla o cuáles son las herramientas o los ítems puntuales para intentar dilucidar los conocimientos que esta misma energía. No se trata de exámenes. Déjenme decirles que no se trata de exámenes, como bien normalmente uno, o suponiendo que uno tuviese que dar un examen. Y en vez de comprenderse a sí mismo, en vez de permitirse sentir, que eso sería la simple definición como, en vez de estudiar, simplemente busca de anotarse los resultados y cuando llega ese momento, repetir lo mismo. Déjenme decirles que en esas instancias el resultado sería totalmente erróneo, totalmente distinto. Y al ser totalmente distinto también jamás, la definición en sí es que jamás habrían comprendido verdaderamente el significado o la función puntual de ese simple examen. En estos momentos simplemente deben precisamente ese mismo humano permitirse comprender qué es lo que cada uno posee, permitirse sentir lo que cada uno trae a través de esa misma energía y sin la necesidad precisamente de que deban de apresurarse o correr mucho más rápido que esta misma y nueva energía. Simplemente deben de entrar en ese mismo caudal, si lo sienten, entrar en ese mismo caudal y dejarse simplemente fluir desde la sutileza, desde el disfrutar del día, de sus días o día a día, de todo lo que los rodea, de las mismas plantas, del aire, de esa atmósfera, de sus quehaceres, de la misma familia, de sus hijos, del perro, del vecino. Disfrutar, hasta es más, le diría, de los insultos que hasta el mismo vecino en algún momento pudiera llegar a decirles. Bueno, ahora tenemos un vecino que está Entonces, molestando. Lo principal es eso, disfrutar las acciones. Saben que no sé qué pasó, de repente con el vecino que golpeaba se cayeron los dos teléfonos solos. Así que perdón, disculpas, pero estoy pendiente para que no pase nada y se cayeron. Bueno, quizás la gente quiera preguntar algo, ¿te parece, Saint Germain? Pueden hacerlo si lo desean. ¿Alguien quiere hacer una pregunta que sirva para el grupo? Deben de entender precisamente eso. Son momentos en los cuales deben de permitirse disfrutar de todo lo que los está rodeando. Disfrutar de su misma familia, disfrutar de sus mismos hijos, de sus mismas mascotas, como las que ustedes mencionan. Disfrutar de lo que nos tocó vivir. De disfrutar todo lo que poseen, todo lo que está a su alrededor. Y eso es simplemente, esas simples y sutiles acciones, desde sus sentimientos, permitirá y hará que todo sea y mucho más llevadero. El de simplemente, y como les mencionaba en su momento y desde un comienzo, el estar simplemente ocupados en ustedes mismos. No preocupados por lo que acontece, simplemente ocupados en ustedes mismos. No se trata, y como bien les mencioné anteriormente, el que estén pendientes de los acontecimientos a nivel global. No se trata de que deban de estar pendientes de las
supuestas, hasta como es más, yo le diría hasta insignificantes antenas de la supuesta tecnología 5G. Simplemente que ustedes estén atentos a ustedes mismos. Esa es la función en estos momentos y eso es lo que... Sí, el vecino está martillando y no sé qué está haciendo. Esa es la palabra, lo que simplemente estas energías no quieren. Si ustedes están aferrados, esa es la palabra, si ese mismo y nuevo ser humano ya eligió aferrarse a esa misma tierra y eligió permitirse dejarse llevar por esa misma tierra o estrella celeste en compañía de esa misma vibración, no se sientan mal por lo que habrán dentro de la palabra en sí, habrán de dejar o por los que habrán de quedarse, porque también dentro de las mismas estructuras, o es comprendido como la misma familia, también surgirán divisiones. Eso es muy normal, que dentro de lo que es la estructura o conoce dentro de la nación como la misma familia, habrá quienes elijan elevar su vibración y habrá quienes elijan quedarse en lo viejo. Es normal, es... Bueno, eso... acá están preguntando si la cuarentena va a seguir. Esto aún requiere de ciertos momentos. Y déjenme decirles que no tienen por qué verlos dentro de lo que la definición como un encierro o cuarentena la menciona. Simplemente deben de observar de que son instancias en las cuales esta misma y nueva energía que está hoy rodeándolos simplemente le está facilitando, esa es la palabra, prolongando, esta es más, le diría yo la definición en sí, prolongando esa posibilidad para que muchos más y nuevos seres humanos puedan entrar en esa misma frecuencia y dejarse llevar por ese mismo caudal de energía que es sumamente infinita, esa es la palabra en sí. En realidad son momentos para disfrutar. Esa es simplemente la acción. Y hay acá... lugar suficiente, precisamente, pero para ese mismo y humano, consciente, claro y seguro. Hay muchos en estos momentos, no importa en qué cantidad, pero hay muchos, esos mismos, como se ha mencionado en su momento, nuevos y seres humanos, claros, conscientes y seguros, que se encuentran descendiendo de esa montaña. Por eso es que dentro de la definición en sí, que el simple hecho se prolongue esa supuesta cuarentena, hasta es más, le diría. Es mejor porque daría mucho más la posibilidad. Bueno, acá también hay personas que dicen que en estos momentos reciclaron vínculos, que se sienten muy bien ahora con este cambio y que dejaron de ver un montón de gente. Pues entra esa misma duda dentro de lo que os he estado mencionando. El de permitir y dar la posibilidad para que muchos otros nuevos seres humanos, al encontrarse descendiendo por esa misma montaña, puedan incursionar en esa misma frecuencia. Esa es la misma definición. Claro, porque hay dos laderas de la montaña, porque hay gente que entró de recién. Hay dos laderas. Está la ladera del lado viejo y está la ladera del lado nuevo. Llegaron a la cima y comenzamos a bajar en este camino vacío, que es lo nuevo. Está correcto ahí. Por eso que en estos momentos, como bien les mencionaba, no se trata de que tengan que preocuparse si esto se dilata o se extiende mucho más. Hasta es más, les diría yo, solo deben de disfrutar, esa es la palabra, de ustedes mismos, de esta gran posibilidad de poder estar aún más dentro de esa misma frecuencia, el de poder disfrutar esa misma frecuencia
con sus semejantes. Otra pregunta que le preocupa a la gran mayoría es el tema de la vacuna, que todo el mundo piensa que va a ser obligatoria para poder viajar, para poder salir del país, bueno. En cuanto a esa simple duda, principalmente, y déjeme decirle con mis palabras, que no hay ninguna acción improveniente de ciertas estructuras que pueda llegar a manipular a través de una pseudocreación, compréndalo. El manipular la conciencia de ese mismo nuevo ser humano. No hay ninguna energía artificial e inteligente, o como sientan de llamarle, que sea capaz de manipular la conciencia del mismo nuevo ser humano. La conciencia es energía, y la energía no es materia. Se había apagado la luz. Entonces deben de entender eso. La conciencia es energía, y la conciencia en este momento está siendo acompañada por esa energía magnificente y proveniente de planos elevados. Es una energía muy alta y no hay ninguna tecnología artificial creada por humanos o estructuras que pueda manipular la conciencia. Jamás habrá de haber, jamás ha existido. Simplemente deben de recordar que la conciencia es energía, no es materia. Entonces jamás habrá de ser manipulada. Y esa estructura, esa supuesta acción que habrá de ser facilitada, jamás podrá ser llevada. Y jamás podrá ser plasmada en donde ustedes hoy mismo se encuentran. Pues simplemente y nuevamente y debo precisamente recordarles que ustedes se encuentran comprendidos en esa misma y gran nueva tierra, de esa, como les he mencionado también, y muchos otros maestros les han mencionado, el resurgir de la nueva tierra, la nueva Lemuria, Sudamérica, la nueva Kundalini. Estas estructuras, estas supuestas estructuras que pretenden en estos momentos mencionarse o autodefinirse hacia sí mismos como los únicos salvadores de ese mismo caos que ellos mismos generaron, jamás podrán desarrollar esa acción que en estos momentos y a sus simples intereses responde. Jamás podrán desarrollarlo. A su momento, déjenme decirles que ciertos acontecimientos habrán de verse manifestados. Acá, y para nada hay una necesidad y por el cual deban de sentirse mal. Perdón que te corte porque si no, no voy a poder preguntar. Entonces, acá dicen, entonces entendemos que lo de la vacuna va a quedar en la nada. Jamás podrá llegar. Y si llega uno, ser desarrollada. Nosotros no vamos a aceptarla nunca. Así es. Cierta energía posee una conciencia muy elevada, esa es la palabra. Y dentro de estos momentos se encuentra desarrollando ciertas acciones y sumamente magnificentes. Y en compañía precisamente de esta misma y gran nueva energía que os rodea a este mismo nuevo ser humano. Esta misma energía también se encuentra descendiendo por la misma montaña. No se trata de que deban de analizar mis palabras, simplemente deben de sentirlas. Y estas mismas y viejas estructuras, simplemente en textuales palabras, habrán de sentir esas mismas acciones o esa supuesta intención simplemente ellos mismos.
con un porcentaje, hasta es más, le diría, mucho más acrecentado, pues esta misma energía simplemente habrá de facilitárselos. ¿Y Es una energía que discierne, exactamente. Con un grado, es una energía que muchas veces ha sido mencionada, una energía que posee precisamente un gran poder de discernimiento. No puede ser engañada. El discernimiento es algo que están perdiendo las personas, porque se envuelven en miedos y se envuelven en un montón de... En simples acciones que están en la mente. Claro, totalmente, y han dejado de discernir y bueno, ¿cómo se puede? No, nosotros no podemos ayudar a esa gente, pero ¿cómo les va a explotar la cabeza? Sino ¿cómo hacen para parar la cabeza? El simple propósito de discernir no consiste en que deban de ser tomadas las mismas y propias decisiones desde la mente. Ese es un gran y grave error que siempre y a lo largo de los distintos momentos y por siglos siempre se ha brindado como que esa era la misma forma por la cual había de desarrollarse o manifestarse el simple discernimiento. Jamás el discernimiento ha provenido de la misma mente. Siempre el discernimiento ha estado presente en un solo lugar, en el mismo interior, en el propio corazón de los mismos seres. El mismo discernimiento simplemente imparte el verdadero sentir de lo que en realidad la acción está manifestando. Ese es el verdadero significado del discernimiento. El discernimiento simplemente imparte el sentir y el tomar las decisiones desde el sentir, y no de analizar los acontecimientos o el tomar las decisiones y desde la coherencia. Desde la mente. La coherencia. Así es. Por eso que estas mismas energías habrán de sufrir a su momento, dentro de la definición en sí, sus mismas y propias consecuencias que ellos mismos han creado desde sus mentes. Bueno, nos quedan 15 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es el maestro Saint Germain que está hablando. Bueno, acá preguntan por terremotos, si la Tierra va a seguir movilizada. Muchas habrán de ser las mismas acciones que esta misma energía. Trae, esa es la palabra. Pero no tiene, y el mucho menos para nada asustarse. Van a pasar. Hay acciones que son y habrán de ser sumamente necesarias. Acciones que simplemente habrán de, hasta es más, le diría, impedir desarrollos que en ciertas regiones o países pretenden y simplemente en estos momentos tratar de nuevamente retomar. Habrán de verse afectados a través del simple desarrollo y lo que ustedes conocen como la misma y madre naturaleza. La misma tierra posee sus herramientas. Nada tiene por qué interferirlas o al sentirse mal sobre lo que eso habrá de acontecer. Son procesos que son necesarios para que esas mismas y viejas energías totalmente vuelvan hacia su mismo lugar de origen o hacia su mismo y plano inferior. Esa es la palabra. Acá hay otra pregunta que dicen si más o menos se sabe hasta cuándo seguirán cerradas las fronteras, porque aparentemente hasta fin de año van a estar cerradas. ¿En el 2021 también? Son instancias en las cuales y dentro de estos mismos momentos simplemente son necesarias. Dentro de la definición en sí son necesarias. Para la evolución. Pero principalmente son necesarias, pues principalmente el punto principal es que
esa acción amerita una mayor y gran responsabilidad. Esa es la palabra. Son instancias en las cuales es necesarias, pues ameritan una mayor responsabilidad y un mayor tiempo, esa es la palabra, aunque ustedes bien deban de recordar de que el tiempo no existe, pero esas instancias son necesarias para que ese mismo y nuevo humano también posea y cuente, mejor dicho, cuente con ese supuesto tiempo, que como bien les digo, la palabra no existe por tiempo, pero tenga la posibilidad de poder ir desarrollando y poder entrar en esa misma frecuencia. Es en estos momentos simplemente necesaria el que permanezcan estas acciones o ese simple desenvolvimiento desde esa misma manera para la simple acción de resguardar y por sobre todas las cosas también la misma integridad. O sea que lo que está pasando es necesario. Así es. Son instancias en las cuales son necesarias para principalmente resguardar la integridad de esa misma, y como bien ustedes la definen, su misma Argentina, su misma Sudamérica, o la misma y nueva tierra, como bien les diría yo, o como muchos otros maestros, el resurgir de la nueva cuna de la conciencia. Es necesaria de que sea resguardada. Bueno, ya estamos terminando. Acá hay otra pregunta que dice que cómo vamos a hacer para vincularnos con la familia si la familia elige quedarse en lo viejo, por ejemplo. Principalmente deban de comprender de que para nada habrá necesidad por el cual deban de afligirse. Simplemente deben de comprender que siempre habrán de honrarnos. Todo se remite a conciencia. Simplemente deben de honrar y comprender de que si esas acciones o si esos seres no eligen evolucionar dentro de estas mismas instancias, aún hay ciertos tiempos. Pero si esas energías o si esos mismos seres no eligen evolucionar, deban comprender de que para nada habrán de afligirse, es que no son sus momentos, pero no es que habrán de perderlos, no es que habrán de desvanecerse, simplemente es que a esos mismos seres, a su momento, se les habrá de facilitar esa posibilidad para que nuevamente puedan desarrollar las acciones y de retomar de su mismo camino para no volver a pasar por lo mismo. Y acá hay otra... Jamás habrán de distanciarse, jamás crean en tal o semejante expresión, solo que son momentos de evolución totalmente distintos. Bueno, habrán de distanciarse si eligen diferentes caminos. Así es. Pero no habrán de distanciarse como familia energética. Así es. Y acá la última pregunta, porque ya estamos en horario. Hablan de los satélites que se ven en el cielo, si son satélites o qué son, dice, y para qué están. Recordándoles en mis mismas palabras. Ya lo dijiste, sí. Supuestamente eso es lo que esas mismas y viejas energías pretenden hacer creer. Hay ciertas acciones o ciertas creaciones manifestadas por estas mismas estructuras que dentro de estas mismas instancias simplemente están sufriendo las consecuencias y provenientes precisamente o impartidas precisamente por energías sumamente superiores y totalmente desconocidas para esta misma estructura. Simplemente esa acción lo que está haciendo en estos momentos es impedir su verdadero propósito o su verdadero desarrollo. Ciertas acciones o creaciones metálicas están siendo desviadas de su mismo curso. Acciones que fueron impartidas por estas viejas estructuras, precisamente. Pero
Lo que nosotros vemos también son naves pleyadianas. Es que en realidad lo que se encuentra, o ustedes observan constantemente a su mismo alrededor, es que en realidad, y en palabras humanas, no son satélites. Simplemente es lo que estas mismas estructuras pretenden hacer creer, como satélites climatológicos o satélites MUX. No son satélites, simplemente pretenden en esos momentos desviar la atención de ese mismo inhumano consciente, claro y seguro. Sepan simplemente discernir con el corazón si lo que en realidad están observando es un satélite o es algo totalmente mucho más elevado. Bueno, son aves. Te damos las gracias entonces, esperamos tu saludo final porque ya estamos casi en la hora y si no se nos corta. Son momentos, simplemente, de estar pendientes de una sola cosa, recuerden, de ustedes mismos, mis amados hijos, pues todo está en orden y en toda la creación. Así es. Yo soy todo lo que yo soy. Su bien amado Saint Germain. Oh, gracias, gracias, gracias. Hacemos una respiración profunda. Y ahora le damos la bienvenida a Gustavo. Siempre que haya canalizaciones, recuerden hacer respiraciones profundas porque baja la energía del maestro que está hablando y es sumamente sanador. Gracias, Gus. Saint Germain tenía muchas ganas de hablar. Casi que no me dejaba preguntar. Bueno, gracias a ustedes, a todas y a todos los que están acá en los dos muros de Gus. Quizás la semana que viene estemos en los muros míos, que nunca hace un montón que no estamos. Pero yo les voy a avisar. Bueno, ya saben que ahora el martes es preguntas y respuestas. Pero vamos a hacer un día un muro, otro día otro muro, porque si no se hace muy largo para Gustavo, que es el que está escuchando a sus guías y respondiendo, ¿no? En la mediunidad sensitiva o auditiva. Bueno, y quien quiera un turno desde ese lugar se puede hacer de media hora, no esta otra canalización de mediunidad completa porque se necesita más tiempo, pero el que quiera hacer el turno de media hora se puede. También estamos atendiendo con sanación crística Gus y con desprogramación celular, que son dos prácticas de sanación que le dio el maestro Yeshua personalmente y bueno, y también atendemos con el sistema SER y enseñamos y bueno, acá estamos para lo que necesiten, siempre. Así es. Y así será. Sí, bueno, bendiciones, que pasen un lindo domingo, que coman rico y a disfrutar. Sean felices porque de eso se trata. No importa si estamos en casa o en una plaza, en el mar o en la montaña, o en el medio de la 9 de julio. En realidad, cuando uno está en paz consigo mismo, puede estar en cualquier lado y ser feliz. Abrazos y bendiciones. ¡Mua!